El día de hoy le hablaré sobre la priorización de peligros microbiológicos en la dupla Listeria monocytogenes helado. La Listeria monocytogenes es una bacteria gram positiva que se encuentra en el medio ambiente, en el agua, en el suelo, en las plantas y en los animales. El control del crecimiento de Listeria en alimentos es problemático debido a su ecología y las características de crecimiento y supervivencia que tiene. Ahora vamos a ver el manejo de la herramienta de análisis de riesgo en la dupla Listeria monocytogenes helado. Para comenzar el desarrollo de la herramienta de análisis de riesgo, vamos a resolver la pregunta 1 de severidad de peligro. En esta se escoge un peligro moderado debido a que en la literatura se encuentran reportes donde se evidencia que la fase invasiva de la listeria está asociada a población objetivo, requiere de intervención médica para su tratamiento debido a la severidad de los síntomas que se presentan. Frente a la pregunta 2, ¿qué tan susceptible es el consumidor? Y con base en la información obtenida, se logra determinar que existe algo de susceptibilidad por el consumidor, asociados a infantes, ancianos y personas inmunosuprimidas. Ya en cuanto a la pregunta 3, frecuencia de consumo, se determina que el consumo año por persona de helado en Colombia es de 1.8 kilogramos y al hacer el cálculo se determina que de cada 18 a 20 días se da el consumo de una ración de helado en Colombia. Frente a la pregunta 4, proporción de la población que consume el producto, el helado es ampliamente consumido y existen personas intolerantes a la lactosa, debido a la cual se determina que la población que consume el helado está alrededor del 75%. Frente a la pregunta 5, el tamaño de la población consumidora y tomando el reporte del DANE para el año 2023, se estima que la población del estudio es de 51.215.503 personas. Ya en cuanto a la pregunta 6, probabilidad de contaminación del producto crudo por porción. Con base en investigaciones se logra determinar que se puede generar a veces con un porcentaje del 10%. Frente a la pregunta 7, efectos del procesamiento. La literatura tiene datos variados en torno a la efectividad del control de la listeria con la pasteurización. Tomando en cuenta estos datos y las condiciones de los sistemas productivos colombianos, se considera que el proceso usualmente garantiza el control del patógeno, manejando un nivel de efectividad del 99%. En cuanto a la pregunta 8, ¿existe potencial para la recontaminación? Se determina con los estudios y las similitudes de las producciones nacionales que el parámetro de recontaminación está alrededor del 8%. Ya en cuanto a la pregunta 9, ¿qué tan efectivo es el sistema de control postproceso? Hay que decir que la industria colombiana tiene sistemas eficientes, buen control sanitario, debido a lo cual se considera que el parámetro es controlado, ya que se evidencia control en los procesos posteriores al proceso. Frente a la pregunta 10, ¿qué aumento en el nivel de contaminación por proceso causaría infección o intoxicación al consumidor? Al evaluar análisis de riesgos de listeria, se reporta que la dosis varía entre 1.9 por 105 unidades formadoras de colonia por gramo a 1.2 por 109 unidades formadoras de colonia por gramo. Teniendo en cuenta estas dosis, se elige la opción otro y se ajusta el parámetro. Frente a la pregunta 11, efectos de la preparación antes de consumir. Se selecciona que la preparación del alimento no genera un efecto, ya que los helados no tienen una preparación posterior, y estos van directamente del almacenamiento al consumo. Frente a la valoración del riesgo de Listeria monocytogenes, el helado elaborado en condiciones controladas con leche pasteurizada, se estima que la probabilidad de enfermedad por día del consumidor es de 5,92 elevado a la menos 11, mientras que la predicción de enfermedad por año en la población de interés es de 1,66 elevado a la menos 0,1.
y por lo tanto se establece un factor de riesgo de 37. Ya en cuanto a las conclusiones, tenemos que la Listeria monocytogenes posee unas características donde se puede adaptar a condiciones varias en producciones lácteas como cárnicas. La listeriosis humana es una enfermedad con tasa de mortalidad alta, más o menos va del 20 al 30%. La dosis infectiva de listeria se estima entre 1,9 por 105 unidades formadoras de colonia por gramo a 1,2 por 109 unidades formadoras de colonia por gramo de alimento ingerido. El riesgo de contraer una listeriosis por consumir helado fabricado en condiciones controladas con leche pasteurizada en Colombia es extremadamente bajo y que es un alimento seguro para el consumo en la población. Sin embargo, la población objetivo de ancianos, niños e inmunosuprimidos posee un riesgo significativo de que pueda enfermar.